Hola a todos, ¿cómo están? Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora del ser, guía espiritual y creadora del método Vivo para Ser Libre. Hoy les quiero hablar de un tema que me parece muy importante, que es la biología de la creencia, que fue abordada por Bruce Lipton, el cual es un biólogo científico. Él dice que es un científico espiritual, y me parece muy interesante tocar ciertos párrafos del libro para poder entender de qué trata esto y así nosotros comprender mucho mejor nuestras células y cómo reprogramamos a través del pensamiento y los sentimientos a la célula y además del entorno para poder tener salud o destrozar nuestra vida. Nosotros somos lo que dirigimos nuestra mente y escogemos finalmente lo que queremos o lo que tenemos dentro y no hemos podido solucionar. Entonces aquí él dice que él se sentía que había llegado a un momento de su vida que se sentía en el paraíso, ¿no? Entonces dice, quizá alguno de los lectores más críticos se muestre escéptico ante mi afirmación de que la tierra es el paraíso, ya que la definición de paraíso también incluye la morada de la deidad y la de los bienaventurados difuntos. ¿De verdad creía que Nueva Orleans o cualquier otra ciudad grande era una parte del paraíso? Mujeres y niños harapientos sin hogar viviendo en callejones, un aire tan cargado que uno no sabe si las estrellas existen de verdad, ríos y lagos tan contaminados que solo inimaginables y espeluznantes, formas de vida pueden habitados. ¿La tierra es el paraíso? ¿Acaso Dios vive allí? ¿Conoce él a esa deidad? La respuesta de esas preguntas son sí, sí y creo que sí. Bueno, para ser totalmente sincero, debo admitir que no conozco a Dios por entero, ya que no os conozco a todos vosotros. Por el amor de Dios, hay unos 6.000 millones de personas en el mundo, y si he de ser aún más sincero, tampoco conozco el nombre de todos los miembros de los reinos, tanto animal como vegetal, aunque creo que también forman parte de Dios. ¿Acaso está diciendo que los humanos son Dios? Bueno, pues sí. Y claro está que no soy el primero que se lo dice. El Génesis dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si el racionalista que os habla está citado ahora Jesús, a Buda y a Rumi. He vuelto al punto de partida y he pasado de ser un científico reduccionista, enfrentando a la vista, a ser un científico espiritual. Y es lo que hablaba también Baruch Spinoza, que somos naturaleza y Dios es naturaleza. Y es una concepción racionalista del ser, para darte a entender a ti que tú habitas y eres parte de Dios y de la naturaleza, así como todo organismo vivo. Y eso es muy importante que lo entiendas, porque en el momento que tú lo entiendes, puedes traspasar los límites que hasta hoy te han hecho creer lo contrario. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y es necesario que volvamos a introducir el espíritu en la ecuación si queremos mejorar nuestra salud mental y física. Puesto que no somos máquinas bioquímicas indefensas, el hecho de zamparnos una pastilla cada vez que nos encontramos mal física o mentalmente no es siempre la respuesta. Los fármacos y la cirugía son herramientas poderosas cuando no se utilizan en exceso, pero la idea de que los medicamentos pueden curarlo todo es en esencia errónea. Cada vez que se introduce un fármaco en el organismo para corregir una función A, se alteran inevitablemente las funciones B, C o D. No son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente. Son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por tanto nuestra vida. Oh vosotros, hombres de poca fe. Y hay gente muy incrédula. Y hay gente que no investiga, que no avanza en lo que se ha escrito en la ciencia y la espiritualidad. Porque precisamente venimos aquí a aprender de otros que han descubierto verdades, que han descubierto el conocimiento. Y así aportar a través de lo que otros han descubierto nuestro granito de arena también. La luz que se aprecia cuando piensas por ti mismo. En este libro trazaré una línea en la arena. A un lado de la línea está un mundo definido por el neodarwinismo, que considera la vida como una guerra interminable entre robots bioquímicos de batalla. Y al otro lado de la línea se encuentra la nueva biología, que propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos
para experimentar una vida llena de alegría. Y es lo que yo te enseño con el método Vivo para ser libre. A reprogramar tu vida. Llena de alegría, de paz, empoderarte, que tú sepas dirigir tu mente de forma que puedas alcanzar tus metas y objetivos y te vuelvas un imán de la manifestación. Si atravesamos esa línea y llegamos a entender de verdad la nueva biología, ya no será necesario discutir sobre el papel del medio y de la herencia por separado, porque nos daremos cuenta de que la mente consciente domina ambas cosas. Y creo que cuando cruce esa línea, la humanidad experimentará un cambio tan profundo y paradigmático como cuando la realidad de que la Tierra era redonda irrumpió en una civilización plana. Tal vez aprendieras en el colegio cuáles son los componentes básicos de una célula. El núcleo, que contiene el material genético, las mitocondrias, que producen energía, la membrana externa y el citoplasma, que rellena el interior. Pero dentro de esas células, en apariencia tan simples, existe un mundo complejo. Estas células inteligentes utilizan ciertas tecnologías que los científicos ni siquiera han acertado a imaginar todavía. La idea de las células como humanos en miniatura, sobre lo que llevaba tanto tiempo reflexionando, sería considerada una herejía por la mayoría de los biólogos. Células como humanos en miniatura. Tratar de explicar la naturaleza de cualquier cosa no humana relacionándola con el comportamiento humano es lo que se denomina antropomorfismo. Los verdaderos científicos consideran que el antropomorfismo es un pecado mortal y condenan al ostracismo a los científicos que lo utilizan a sabiendas de su trabajo. Los biólogos tratan de obtener conocimientos científicos observando la naturaleza y conjurando hipótesis sobre cómo funcionan las cosas. A continuación diseñan experimentos para comprobar si sus ideas son ciertas. Uno de los requisitos indispensables de la deducción de hipótesis y la experimentación controlada es que el científico piense como una célula o cualquier otro organismo viviente lleva a cabo su vida. Aplicar estas soluciones humanas, es decir, aplicar el punto de vista humano en la resolución de los misterios de la biología, convierte automáticamente a estos científicos en culpables de antropomorfismo. Hagas lo que hagas, la ciencia biológica siempre estará fundamentada en cierto grado de humanización del objeto de estudio. De hecho, creo que la prohibición tácita del antropomorfismo es un remanente anacrónico de la Alta Edad Media, en la que las autoridades religiosas rechazaban cualquier relación directa existente entre los humanos y el resto de las creaciones de Dios. Por eso es que amo a Baruch Spinoza. Y, por cierto, lo enseño. Si quieres saber más información, ve aquí abajo y me contactas. Aunque entiendo que es una exageración tratar de darle cualidades humanas a una bombilla, una radio, una navaja de bolsillo, no lo considero una crítica aceptable cuando se aplica a organismos vivos. Los seres humanos somos organismos multicelulares, así que no es de extrañar que compartamos patrones básicos de comportamiento con nuestras propias células. En este capítulo explico quién es, a mi parecer, el verdadero cerebro que controla la vida celular, la membrana. Creo que cuando comprendas cómo funcionan las estructuras químicas y físicas de la membrana, comenzarás a llamarla como yo, la membrana mágica. También me refiero a ella como la razón mágica, en mis conferencias para hacer un juego de palabras. Cuando combines lo que vas a aprender sobre la membrana mágica con el excitante mundo de la física cuántica que te expondré en el siguiente capítulo, también entenderás lo equivocada que estaba la prensa sensacionalista en 1953. El verdadero secreto de la vida no se encuentra en la famosa doble hélice. El verdadero secreto de la vida reside en comprender los sencillos y elegantes mecanismos biológicos de la membrana mágica, los mecanismos mediante los cuales tu cuerpo convierte señales ambientales en diferentes comportamientos. Cuando comencé a estudiar biología celular, allá por la década de los 60, la idea de que la membrana pudiera ser el cerebro de la célula habría sido considerada una ridiculez. Y debo admitir que en aquellos días era una triste candidata. La membrana no parecía más que una sencilla corteza semipermeable de 3 capas que contenía el citoplasma. Imagínate un envoltorio plástico lleno de agujeros. Lo han ignorado porque es muy fina. Las membranas solo tienen 7 millonésimas partes de 1 milímetro de grosor. De hecho, son tan finas que solo pueden verse en el microscopio electrónico que fue desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial.
Los biólogos celulares descubrieron muchas de las asombrosas capacidades de la membrana estudiando los organismos más primitivos de este planeta, los procariotas o procariontes. Estos son organismos cuyo ácido desoxirribonucleico no está confinado en el interior de un núcleo, sino extendido en el citoplasma. Los físicos cuánticos descubrieron que los átomos físicos están compuestos por vórtices de energía que giran y vibran de forma constante. Cada átomo es como una peonza inestable que irradia energía. Puesto que cada átomo posee una energía característica inestable, las agrupaciones de átomos, moléculas, irradian en conjunto unos patrones de energía específicos. Cada estructura material en el universo, lo que nos incluye a ti y a mí, irradia un sello de energía único y característico. En teoría, si fuera posible observar la composición de un átomo al microscopio, ¿qué veríamos? Imagínate un remolino de polvo que se mueve a través del desierto. Ahora elimina la arena y la suciedad del remolino. Lo que te queda es un vórtice invisible similar a un tornado. Pues bien, el átomo está formado por un cierto número de vórtices infinitesimales similares a esos torbellinos de arena que denominamos quarks y fotones. Desde lejos, el átomo parecería una esfera borrosa. A medida que se fuera enfocando y acercando la lente, el átomo se haría menos claro y definido. Si nos acercáramos a su superficie, el átomo desaparecería. No verías nada. De hecho, si enfocaras la estructura al completo del átomo, lo único que verías sería un vacío físico. Eso es lo que te dicen. Es energía. Energía es 99,99999% vacío y solamente 0,00001% materia. El átomo no tiene estructura física, es energía. El emperador no tiene ropa. Las ciencias físicas ya han abrazado la física cuántica con resultados impresionantes. El despertar de la humanidad al universo cuántico tuvo lugar el 6 de agosto de 1945. La bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima ese día demostró el asombroso poder de la aplicación de la teoría cuántica y nos introdujo dramáticamente en la era atómica. Un apunte más edificante es que la mecánica cuántica fue directamente responsable del desarrollo de los televisores, de los ordenadores, de los escáneres, TAC, tomografía axial computarizada, del láser, de los cohetes espaciales y de los teléfonos móviles. No obstante, qué grandes y maravillosos avances en las ciencias sanitarias podemos atribuir a la revolución cuántica. Vamos a enumerarlos por orden. Ninguno. La lista más corta de la historia. Aunque enfatizo la necesidad de aplicar los principios de la mecánica cuántica a las ciencias que los médicos deben echar por tierra, las valiosas lecciones que aprendieron utilizando los principios de Isaac Newton. Las nuevas leyes de la mecánica cuántica no niegan los resultados de la física clásica. Los planetas siguen moviéndose en las órbitas predichas por las matemáticas newtonianas. La diferencia entre ambos tipos de física es que la mecánica cuántica se aplica más especialmente a los ámbitos atómico y molecular, mientras que las leyes newtonianas se aplican sobre todo a niveles superiores de organización, como sistemas orgánicos, personas o grupos de personas. Una enfermedad como el cáncer puede manifestarse a nivel superior cuando se ve o se siente el tumor. No obstante, el proceso que provocó el cáncer se inició a nivel molecular, dentro de las células progenitoras afectadas. De hecho, la mayor parte de las disfunciones biológicas, salvo las heridas causadas por traumatismos físicos, comienzan a nivel iónico y molecular en el interior de las células. De ahí la necesidad de que la biología integre tanto la mecánica cuántica como la newtoniana. Por suerte, algunos biólogos visionarios han abogado por dicha integración. Hace más de 40 años, el afamado fisiólogo ganador del premio Nobel Albert Szent-Györgyi publicó la obra titulada Introduction to a Submolecular Biology. Con este libro hizo un noble intento por informar a la comunidad científica biosanitaria sobre la importancia de la mecánica cuántica en los sistemas biológicos. Por desgracia, sus convencionales colegas, quienes consideraban que aquel libro no contenía otra cosa que los desvaríos seniles del que una vez fuera un hombre brillante, se limitaron a lamentar la pérdida de su antiguo colega.
Existen centenares y centenares de estudios científicos publicados en los últimos 50 años que dan pruebas consistentes de que las fuerzas invisibles del espectro electromagnético afectan profundamente a todas y cada una de las facetas de la regulación biológica. Entre estas energías se encuentran las microondas, las ondas de radio, el espectro de luz visible, las ondas de muy baja frecuencia, las ondas acústicas e incluso una nueva forma de energía conocida como energía escalar. Existen determinadas frecuencias, distintos patrones de radiación electromagnética que regulan la síntesis de ADN, ARN y proteínas, alteran la forma y la función de las proteínas y controlan la regulación genética, la división celular, la diferenciación celular, la morfogénesis, que es el proceso mediante el cual las células se unen para formar los órganos y tejidos, la secreción hormonal y el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Cada una de estas actividades celulares es una función crucial que contribuye al desarrollo de la vida. No es de extrañar que las señales energéticas sean más efectivas. En las moléculas físicas, la información que puede transmitirse está directamente relacionada con la energía disponible en la molécula. No obstante, el acoplamiento químico que utilizan para transferir la información está acompañado por una pérdida masiva de energía debido al calor que se produce al generar y al romper los enlaces químicos, puesto que la mayor parte de la energía molecular se pierde en el acoplamiento químico. La pequeña cantidad de energía restante limita la cantidad de información que puede transmitirse como señal. Sabemos que los organismos vivos deben recibir e interpretar señales ambientales para permanecer con vida. De hecho, la supervivencia está directamente relacionada con la velocidad y la eficacia de la transferencia de las señales. La velocidad de las señales electromagnéticas es de unos 300.000 kilómetros por segundo, mientras que la velocidad de difusión de una sustancia química se reduce a bastante menos de 1 centímetro por segundo. Las señales energéticas son 100 veces más eficaces e infinitamente más rápidas que las señales químicas. ¿Qué tipo de señal preferirán los 50 billones de células que forman tu cuerpo? Haz cálculos. La realidad del universo cuántico vuelve a unir lo que separó Descartes. Si la mente-energía emana del cuerpo físico tal y como Descartes pensaba, sin embargo, la nueva visión de la mecánica del universo nos revela que el cuerpo físico puede verse afectado por la mente inmaterial. Los pensamientos, la energía de la mente influyen de manera directa en el control que el cerebro físico ejerce sobre la fisiología corporal. La energía de los pensamientos puede activar o inhibir la producción de proteínas en la célula mediante las interferencias constructivas o destructivas descritas en el capítulo anterior. Esa es la razón de que cuando di el primer paso para cambiar mi vida, estudiara con detenimiento en qué estaba gastando mi energía mental. Tuve que examinar los resultados de la energía que invertía en mis pensamientos, con tanta atención como lo hacía con la que consumía para fortalecer mi cuerpo físico. Se necesita algo más que pensamientos positivos para mantener el control de tu cuerpo y de tu vida. Es importante para tu salud y tu bienestar que cambies tu forma de pensar y te concentres en los pensamientos vitales y positivos, además de eliminar los siempre presentes y extenuantes pensamientos negativos. Pero y hablo de un pero en todos los sentidos de la palabra. El mero hecho de pensar en positivo no tiene por qué provocar un cambio en nuestras vidas. De hecho, en ocasiones la gente que fracasa a la hora de tener pensamientos positivos se vuelve más débil, ya que cree que su situación es irremediable. Cree que ya ha agotado todos los remedios mentales y físicos. Lo que estos desertores del pensamiento positivo no han comprendido es que esas partes de la mente, en apariencia separadas, la parte consciente y la parte subconsciente, son independientes. La mente consciente es la creativa, la que puede conjurar los pensamientos positivos. Por el contrario, la mente subconsciente es estrictamente maquinal. Repite las mismas respuestas a las señales vitales una y otra vez para nuestra desgracia. ¿Cuántas veces has montado en cólera por algo tan mínimo como encontrarte un tubo de pasta de dientes abierto? Aprendiste desde niño a poner el tapón con mucho cuidado. Cuando encuentras el tubo de pasta abierto, se te cruzan los cables y montas en cólera de forma automática. No es más que una sencilla reacción, estímulo-respuesta del programa de comportamiento almacenado en el subconsciente. En lo que se refiere a la capacidad de procesamiento neuronal, la mente subconsciente es millones de veces más poderosa que la consciente. Si los deseos de esta entran en conflicto con la programación del subconsciente, ¿cuál de las dos crees que ganará? Puedes repetir una y otra vez la afirmación positiva de que eres encantador o que tu cáncer remitirá.
Pero si de niño escuchaste una y otra vez que no sirves para nada y que estás enfermo, esos mensajes programados en el subconsciente socavaron tus mejores esfuerzos conscientes por cambiar tu vida. ¿Recuerdas lo rápido que abandonaste la firme decisión que tomaste en Año Nuevo de comer menos cuando el aroma de pavo asado llegó hasta tu nariz? Podremos aprender más de los orígenes del autosabotaje de la programación subconsciente en el capítulo 7, que trata sobre cómo ser un padre consciente y sobre cómo reescribir esta programación con rapidez. Pero por el momento quiero que te des cuenta de que hay esperanza, incluso para aquellos de vosotros que utilicéis los pensamientos positivos y fracaséis. Emociones. Sentir el lenguaje de las células. En formas de vida más conscientes y evolucionadas, el cerebro desarrolla un nivel de especialización que permite que el conjunto de la comunidad se sintonice con el estado de sus señales reguladoras. La evolución del sistema límbico tuvo como resultado la aparición de un mecanismo único que convertía la comunicación mediante señales químicas en sensaciones que todas y cada una de las células de la comunidad podían experimentar. Nuestra mente consciente experimenta estas señales como emociones. La mente consciente no solo interpreta el flujo coordinado de moléculas, señal que componen la mente corporal, sino que también genera emociones que se manifiestan a través de la liberación controlada de señales reguladoras por parte del sistema nervioso. En su libro Molecules of Emotion, Peer revela cómo su estudio sobre los receptores que procesan la información en las membranas de las células nerviosas le llevó a descubrir que los mismos receptores neuronales estaban presentes en la mayoría, si no en todas las células del cuerpo. Sus elegantes experimentos establecieron que la mente no estaba localizada en la cabeza, sino distribuida a lo largo y ancho del cuerpo en forma de molécula señal. Y casi más importante, su trabajo recalcó que las emociones no solo derivan de una respuesta corporal a la información del ambiente. Mediante la autoconciencia, la mente puede utilizar el cerebro para generar moléculas de emoción y liberarlas en el sistema, mientras que el uso apropiado de la conciencia puede proporcionar salud a un cuerpo enfermo. El control inapropiado e inconsciente de las emociones puede ocasionar fácilmente que un cuerpo sano enferme, un asunto del que hablaré más en el capítulo 6 y 7. Con esta habilidad de ser autorrefleja, la mente autoconsciente es extremadamente poderosa. Puede observar y programar nuestros comportamientos evaluados y decidir cambiar la programación de forma deliberada. Podemos decidir cómo reaccionar a la mayor parte de las señales del entorno, incluso si queremos reaccionar o no. La capacidad de la mente consciente de obviar la programación del subconsciente es la base del libre albedrío. No obstante, este don especial viene acompañado de una pega también especial. Aunque la mayoría de los organismos necesitan experimentar los estímulos de primera mano, la capacidad del cerebro humano para aprender ideas es tan avanzada que podemos adquirirlas de forma indirecta a través de maestros. Una vez que aceptamos las ideas de otros como verdades, dichas ideas se graban en nuestro cerebro y se convierten en nuestras verdades. La mente subconsciente no es más que un aparato de reproducción refleja que funciona mediante un mecanismo de estímulo-respuesta. No existe ningún fantasma en esa parte de la maquinaria que reflexione sobre los resultados a largo plazo de los programas que ponemos en marcha. El subconsciente funciona solo en el ahora. En consecuencia, los conceptos erróneos de nuestro subconsciente no son monitorizados y suelen llevarnos a comportamientos desacertados y coartados. El sistema de memoria subconsciente tiene cierta tendencia similar y enfatizar con rapidez conceptos referentes al entorno que puedan suponer una amenaza para tu vida o tu integridad física. Si te enseñaron que las serpientes son peligrosas, cada vez que veas una serpiente cerca subirás una respuesta refleja inconsciente de huida o preservación. Nuestras respuestas a los estímulos de ambiente están en efecto controladas por las percepciones o ideas, pero no todos nuestros conceptos son acertados. No todas las serpientes son peligrosas. Si los conceptos controlan la biología, pero como ya hemos visto, estos conceptos pueden ser ciertos o falsos, así pues deberíamos ser más precisos al referirnos a estas ideas como creencias. Las creencias sí controlan la biología. Medita sobre el significado de esta afirmación. Tenemos la capacidad de evaluar de forma consciente nuestras respuestas a los estímulos medioambientales y de cambiar antiguas reacciones siempre que lo deseemos. Una vez que nos hayamos enfrentado a la poderosa mente subconsciente, algo de lo que hablaré profundamente en el capítulo 7, no estamos limitados por nuestros genes ni por nuestros comportamientos contraproducentes. Si quieres conservar tu empleo, obedecerías al presidente de la empresa. Nuestro sistema biológico sigue un sistema de prioridades similar que requiere que las células sigan las instrucciones del jefazo.
el sistema nervioso, aun cuando sus órdenes entren en conflicto con los estímulos locales. Placebos, el efecto de creer. Todos los estudiantes de medicina saben, al menos durante un tiempo, que la mente puede afectar al cuerpo. Saben que algunas personas mejoran cuando creen de forma equivocada que están recibiendo un tratamiento médico. Cuando los pacientes mejoran tras recibir una pastilla de azúcar, la medicina lo define como un efecto placebo. Mi amigo Rob Williams, creador del SIG-KTM, un sistema de tratamiento fisiológico basado en la energía, sugiere que sería más apropiado denominado efecto ideológico. Yo lo llamo efecto de las creencias para recalcar el hecho de que nuestras ideas y percepciones, sean acertadas o no, tienen su efecto en nuestro cuerpo y en nuestro comportamiento. Celebro que exista el efecto de las creencias, ya que es un testimonio extraordinario de la capacidad de sanación de la unión cuerpo y mente. No obstante, la medicina tradicional relaciona ese efecto placebo de todo está en la mente con curanderos, en el peor de los casos, y con pacientes débiles y sugestionables en el mejor. Las facultades médicas le han restado importancia al efecto placebo a fin de que los estudiantes utilicen las verdaderas herramientas de la medicina moderna como los fármacos y la cirugía. La investigación del efecto placebo debería recibir importantes subvenciones. Si los investigadores médicos llegan a averiguar cómo hacer uso del efecto placebo, los doctores dispondrían de una herramienta basada en la energía y sin efectos secundarios para tratar una enfermedad. Los sanadores energéticos dicen que ya poseen dichas herramientas, pero yo soy un científico y creo que cuanto más descubre la ciencia sobre el placebo, más oportunidades tendremos de utilizarlo en las instalaciones clínicas. Si el poder de la mente puede curar las enfermedades del cuerpo, ¿por qué íbamos a ir al médico? Y más importante aún, ¿para qué íbamos a comprar medicamentos? Diferentes estudios han demostrado que el efecto placebo puede ser de lo más útil en el tratamiento de otras enfermedades, entre las que se incluye el asma y la enfermedad de Parkinson. Los placebos son verdaderas estrellas en el tratamiento de la depresión. Tanto es así que el psiquiatra Walter Brown, de la Escuela Universitaria de Medicina de Brown, ha llegado a proponer que los placebos sean el tratamiento principal de los pacientes con casos de depresión leve o moderada. Se informaría a los pacientes de que están tomando un remedio sin principios activos, pero eso no debería disminuir la eficacia de las pastillas. Los estudios sugieren que incluso en los casos en los que los pacientes saben que no están tomando un fármaco, las pastillas de placebo siguen funcionando. Uno de los indicios de la eficacia de los placebos aparece en un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El informe revela que la mitad de los pacientes con depresión grave que toman fármacos mejora frente al 32% de los que toman placebo. Incluso, esas impresionantes cifras pueden infravalorar el poder del efecto placebo, ya que muchos de los participantes en el estudio averiguaron que estaban tomando el fármaco auténtico porque experimentaron efectos secundarios que no sufrían los que tomaban el placebo. Una vez que esos pacientes se dan cuenta de que están tomando el medicamento, es decir, una vez que comienzan a creer que toman el verdadero fármaco, se vuelven especialmente susceptibles al efecto placebo. Una diseñadora de interiores de California, Janice Schoenfeld, que tomó parte de un ensayo clínico para demostrar la eficacia de Efferson en 1997, se quedó tan asombrada como Pérez al descubrir que había estado tomando un placebo. Las píldoras no solo le habían mejorado la depresión que padecía desde hacía casi 40 años, sino que el escáner que le hicieron durante el estudio reveló que la actividad de su corteza prefrontal había aumentado de forma considerable. Su mejora no era en absoluto algo que estuviera solo en su mente. Cuando la mente cambia, afecta por completo a tu biología. En Schoenfeld también experimentó náuseas, un efecto secundario frecuente cuando se toma Efferson. Ella es una de los típicos pacientes que mejoran con el tratamiento placebo y después descubren que no estaban tomando el fármaco. Estaba convencida de que los médicos habían cometido un error en el etiquetado porque sabía que estaba tomando el fármaco. Insistió en que los investigadores volvieran a comprobar sus informes para estar absolutamente seguros de que no estaba tomando el medicamento. A pesar de que muchos de los miembros de la profesión médica son conscientes de la existencia del efecto placebo, muy pocos han considerado sus posibles implicaciones en la autocuración. Si los pensamientos positivos pueden sacarte de la depresión y curar una rodilla enferma, piensa en lo que los pensamientos negativos pueden hacerle a tu vida. Cuando la mente mejora la salud mediante la sugestión positiva, se le denomina efecto placebo. Por el contrario, cuando esa misma mente está llena de pensamientos negativos que pueden deteriorar la salud, los efectos negativos producidos se conocen como efecto nocebo. Los pensamientos positivos y negativos no solo tienen consecuencias en nuestra salud, sino también en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Henry Ford tenía razón en lo referente a la eficacia de las cadenas de montaje y también al hablar del poder de la mente. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Piensa en las implicaciones del caso del hombre que se bebió el agua con esa bacteria que según la medicina causaba el cólera.
Piensa en la gente que camina sobre ascuas sin quemarse. Si su fe en su capacidad para hacerlo se tambalea, terminarán con quemarse los pies. Tus creencias actúan como los filtros de una cámara, cambiando la forma en la que ves el mundo. Y tu biología se adapta a esas creencias. Cuando reconozcamos de una vez por todas que nuestras creencias son así de poderosas, estaremos en posesión de la llave a la libertad. A pesar de que todavía no podemos cambiar la información que contienen nuestros genes, sí podemos cambiar nuestra forma de pensar. Lo que quiero señalar es que puedes elegir lo que ves. Puedes ponerle un filtro a tu vida que tiña de color de rosa tus creencias y te ayude a crecer, o utilizar filtros oscuros que lo vuelvan todo negro y consigan que tu cuerpo y tu mente sean más susceptibles a las enfermedades. Puedes vivir una vida de miedo o una vida de amor. Tienes elección. Pero te advierto que si eliges ver un mundo lleno de amor, tu salud mejorará. Sin embargo, si eliges vivir en un mundo oscuro, lleno de miedo, tu salud se resentirá, ya que quedarás atrapado en una respuesta fisiológica de huida o protección. Descubrir cómo controlar tu mente para potenciar el desarrollo es uno de los secretos de la vida. Y esa es la razón de que haya titulado este libro La biología de la creencia. Está claro que ese secreto de la vida ya no está el secreto. Los maestros como Buda y Jesús nos han enseñado la misma historia durante milenios. Ahora la ciencia apunta en la misma dirección. No son nuestros genes, sino nuestras creencias los que controlan nuestra vida. Si vosotros, hombres de poca fe. Este es un buen preámbulo para el capítulo siguiente, en el que detallaré cómo vivir en el amor y en el miedo crea efectos opuestos en el cuerpo y en la mente. Antes de terminar este capítulo, me gustaría recalcar de nuevo que no solo no hay nada de malo en ir por la vida llevando las legendarias gafas de color rosa. De hecho, las gafas rosas son necesarias para la proliferación de tus células. Los pensamientos positivos son un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. En palabras de Mahatma Gandhi, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus actos se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Vamos a continuar en otro video. Me encanta que hayas llegado hasta aquí y vayas hilando toda esta información para que puedas entender que tenemos que trabajar nuestra mente para tener salud física, salud mental, salud de nuestra alma también. Y todo esto te lo enseño a hacer con el método Vivo para ser libre. Si quieres aprender, dale clic abajo al link y contáctame para pasarte información. Te mando un fuerte abrazo, sígueme para más, comparte esta información, disculpa el ruido que hay alrededor y nos veremos en otro video. Vanessa Cárdenas, mentora del ser, guía espiritual y creadora del método Vivo para ser libre a tus servicios.